Dios les bendiga y ahora continuamos con nuestro discipulado que tiene que ver con nuestra identidad. ¿Por qué es tan importante nuestra identidad? Porque es el comienzo de la libertad que tenemos. Es clave. Queremos vivir libres, tenemos que entender nuestra identidad. Ahora, ¿de dónde tomamos nuestra identidad? Tanto la gente del mundo como nosotros, normalmente, ¿de dónde la tomamos? Proverbios dice, tal cual es su corazón, tal es él. El rey Salomón está diciendo, el ser humano toma su identidad de lo que hay y de lo que es su corazón. Eso es muy importante, porque si hay maldad en mi corazón, entonces yo tomo mi identidad y me voy a ver como un hombre malo. ¿Por qué? Porque hay maldad. Si hay media bondad, si hay algo de bondad, entonces me voy a ver medio malo o medio bueno. Entonces, el ser humano, a causa de la naturaleza pecaminosa, siempre va a haber maldad en su corazón. Así que tomar nuestra identidad en nuestro corazón no es la mejor idea. Nosotros, a diferencia del mundo, tenemos que tomar nuestra identidad de lo que Dios ya hizo, de la nueva creación, la nueva persona. Somos luz, somos justos, somos buenos, somos perfectos. Eso por causa de Cristo. Yo no tengo nada que ver en esa perfección. Yo no tengo que ver nada con haber dicho que ahora soy bueno. Eso Dios lo dijo. Y no lo dijo por decir, sino que creó una nueva persona que es así. Su esencia es esa. Así que somos bondad, somos luz. No hay nada que podamos cambiar para ser lo que ya somos. Sin embargo, debemos entender plenamente que nuestro corazón no fue hecho justo, no fue lavado con la sangre de Jesús. Nuestro corazón en sí mismo no es bueno. Así que algo que no sucedió en la cruz fue que el corazón no fue hecho justo, no fue hecho bueno. A ese, a este corazón que está lleno de maldad, debo yo limpiarlo. Ese es mi trabajo. Esa es mi tarea. Ahora, yo no lo puedo hacer solo. Esto debe ser hecho con la ayuda y la dirección del Espíritu Santo. No hay otra forma de hacerlo. Ahora, algo muy importante y clave es separarnos de nuestro corazón para poderlo hacer, para poderlo santificar, hacer lo bueno a mi corazón. Yo necesito separarme de él, por así decirlo, separarlo y poder ver lo que realmente hay en él. En otras palabras, no te dé miedo ver lo que hay en tu corazón. No te dé miedo ver que está lleno de maldad, de pecado, de mentira, de robo, de juicio, de egoísmo, de orgullo. El primer principio de la transformación en nuestra identidad es reconocer lo que hay en el corazón. Si yo logro reconocer lo que hay en el corazón, entonces estoy listo para poder transformarlo. No te dé miedo ver que tu corazón está lleno de perversidad y maldad. Ese es el principio. Si tú nunca te has asustado de lo que hay en tu corazón, no estás limpio para limpiarlo, no estás listo para transformarlo. El primer principio, repito, es reconocer. Repito, reconocer totalmente lo que hay en él. Ahora bien, nosotros somos personas hechas justas, pero mi corazón no es justo. Yo fui hecho en mi nueva persona sin mancha, pero mi corazón no está sin mancha, contrario, está muy manchado. Yo fui hecho perfecto, pero mi corazón no fue hecho perfecto, ni está perfecto. En nuestro caso, pues, es que reconozcamos que el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Necesita ser limpiado, ser hecho justo y perfecto para nuestro Dios. Ahora bien, nuestra relación con Dios es incondicional. ¿Por qué Dios se relaciona con nosotros de esa forma? Incondicional. Eso quiere decir que no importa el pecado que podamos cometer, Dios no se puede apartar de nosotros. ¿Por qué? Porque Él puede relacionarse sin ninguna condición. ¿Por qué? Porque Él no se relaciona con nuestro corazón. Él se relaciona conmigo.
con nosotros. ¿Nota la diferencia? Si Dios se relacionara con nosotros por medio de nuestro corazón, entonces Dios tendría un obstáculo, que es el pecado, y Dios nunca podría acercarse a nosotros por causa de nuestro corazón. Así que la única forma de acercarse Dios, la única forma en que Dios puede acercarse a nosotros es por medio de la nueva persona, que ya está limpia, ya está hecha buena, ya está hecha perfecta, justa, sin mancha y llena de luz. Entonces, Dios no se relaciona con nuestro corazón en ese sentido porque no podría entonces tener comunión con nosotros, sino que se relaciona conmigo, la persona hecha perfecta que Él mismo creó en la cruz por medio de Jesús. Así que esa es la buena noticia. Así que, hermanos, entremos confiadamente delante del trono de su gracia a orar con toda plena confianza, porque no hay ningún impedimento, porque Dios se relaciona por medio de esa nueva creación que somos nosotros. De manera que si alguno está en Cristo, nueva persona es. Así que recuerde, Dios dijo que Él es santo, santo, santo y que ni aun los cielos son limpios a sus ojos. Aquí, así que cierro esta parte diciendo, Dios nos hizo perfectos y es la única razón por la cual se puede relacionar con nosotros y no tiene que ver nada que ver con lo que está limpio o no está limpio en el corazón. Muy bien. Esta primera parte es un recordatorio de algo que ya vimos, pero qué importante es recordar aquellas cosas que necesitamos enfatizar. Ahora sí, vayamos a los enemigos y amigos de la nueva persona que soy yo. Aquí vamos a ver solamente un amigo y un enemigo. El enemigo, la naturaleza pecaminosa. ¿Qué es esto de la naturaleza pecaminosa? No es otra cosa que la inclinación o la tendencia natural a hacer lo malo. Y eso se lo puedo probar porque yo mismo lo viví con uno de mis hijos a los 3 días de nacido. Estaba la pastora queriéndole dar pecho, el bebé no quería tomarse del pecho, pues ya le habían dado bibi. Entonces el bebé quería el bibi. Entonces me habló y me dijo, oye, así me decía, oye gordo, mira, el bebé no quiere tomar. Tomé al bebé, lo puse frente a mí, lo sacudí un poquito, pues tenía 3 días de nacido, y le dije, usted va a tomar del pecho de su mamá y usted debe de obedecer. Claro que el niño no entiende palabras a esa edad, el bebé, pero entiende algo que es la autoridad. El niño nace con un sentido de autoridad, entendiendo que existen las autoridades. Todo ser humano nace con eso. Y el niño inmediatamente se pegó del pecho de su mamá. ¿Por qué? El punto es que el niño de forma natural estaba oponiéndose a lo que era bueno para él, porque el niño ni siquiera tiene que pensar si es bueno o malo. El niño nació con una naturaleza pecaminosa. Toda la gente en este mundo, a causa de la caída de Adán y Eva cuando pecaron, nacemos con una naturaleza pecaminosa. Todos nacimos así. Ahora bien, el que todas las personas hayamos nacido con una naturaleza pecaminosa no significa que seamos 100% malos. ¿Qué quiero decir con esto? El libre albedrío. En otras palabras, aunque tengamos una tendencia a hacer lo malo cuando no éramos cristianos, bueno, aún todavía, pero vamos a la segunda parte de esto, que es la naturaleza divina. Entonces, todos nacemos con un libre albedrío, es decir, yo escojo lo bueno. Ahora bien, eso no significa que todas las cosas que hagamos sean malas, sino que Dios nos dio un libre albedrío. Podemos ver claramente el ejemplo de Caín. Cuando Caín nació y Abel nacieron con una naturaleza pecaminosa, pero uno agradó a Dios y otro no lo agradó, sino que Caín decidió hacer lo malo. Mire lo que dice Génesis 4:7. Dice así: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti te será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Dios le estaba diciendo a Caín, tú te puedes enseñorear del pecado, es decir, tú puedes oponerte al pecado, y si quieres, si lo seas, no podrá enseñorearte de ti, no te podrá dominar. Entonces, desde el principio Dios dejó claro que aunque había una naturaleza pecaminosa en todo ser que nacía, seguía teniendo libre albedrío y podía escoger entre pecar y no pecar.
Así que la esencia del amor es la libertad y Dios nos dio la capacidad de decidir entre pecar y no pecar, como le dijo Dios a Caín en relación a la muerte de su hermano. Ahora bien, nosotros debemos entender que el no creyente y nosotros mismos, antes de ser cristianos, nacimos con una sola naturaleza. Y eso es para todo mundo. ¿Qué sucedió cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador en la cruz? Lo que no sucedió, primeramente, es que no cambió esa naturaleza pecaminosa. Dios la dejó ahí. Número dos, Dios no cambió, como vimos al principio, la condición del corazón. No cambió, es la misma. Así que el corazón no fue transformado. Y una tercera cosa que no sucedió en la cruz es que el cuerpo tampoco cambió. El pecado sigue en este. Así que esas tres cosas no sucedieron, no cambió nada en la cruz. Pero ¿qué sí fue lo que cambió en la cruz? Es que, número uno, murió el yo. La persona que vivía ahí fue crucificada en la cruz, murió. Dios crea una nueva persona totalmente a su imagen, santa, pura, sin mancha, perfecta, llena de luz. Así que eso es lo primero que sí sucedió, un yo nuevo. Y número dos, se nos dio una nueva naturaleza, la naturaleza divina. Y es de lo que vamos a ver en esta segunda parte. Y número tres, Dios se dio a sí mismo como nuestro ayudador con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Entonces, Dios, como lo mencioné hace un momento, nos dio todas las herramientas para poder transformar nuestro corazón y que nuestro corazón esté limpio. Yo no puedo hacer nada para transformar el nuevo yo. El nuevo ya está transformado, limpio, sin mancha y puro, y puede relacionarse con Dios sin ningún problema porque en él no hay pecado. Ya Dios tiene la libertad para relacionarse con nosotros y nosotros con él. Ahora bien, el asunto de hoy es que hay dos naturalezas, la naturaleza pecaminosa y la naturaleza divina. Y estas pelean entre sí. Miren lo que dice este texto en la NTV, es Romanos 8 del 5 al 8. Y dice de la siguiente manera, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio, escuche eso, bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa, nunca pueden agradar a Dios. Lo que está diciendo claramente el apóstol Pablo es que no podemos permitir que esa naturaleza pecaminosa nos siga dominando. Segundo, nos dio una naturaleza divina ahora para que nosotros podamos operar y contrarrestar todos los deseos malos que ésta produce. Ahora, ¿cómo opera la naturaleza pecaminosa? ¿Cómo lo hace? Por medio de los deseos. Y por medio de los deseos comienza a controlar la mente. Ahora bien, la naturaleza pecaminosa no es la mente, produce solamente deseos y estos deseos comienzan, cuando el pecado empieza a operar, a trabajar en la mente. La naturaleza pecaminosa en sí misma es perversa y mala y todos sus deseos son malos. Ahora bien, un ejemplo, un hombre va caminando con su mirada, ve a una chica, entonces con su vista voltea, inmediatamente opera la naturaleza pecaminosa, surge un deseo malo de lascivia o lujuria y la mente comienza a divagar con pensamientos malos en relación a esa chica. Entonces, si usted se fija, el mismo cuerpo
que es neutral, puede servir de instrumento para tener malos deseos. Ahora bien, apliquémoslo en la mujer. La mujer está a un lado de una persona, una amiga, un familiar, y escucha una plática que le parece muy interesante. Entonces surge un deseo de ¿qué? De saber más sobre el asunto. Eso no parece tan malo como lo que mencioné en relación al hombre, pero quiero decirle que en este caso ya ese deseo de querer saber más se le llama chisme y es pecado también. No parece tan pecaminoso, pero es malo. Y la mente busca la forma de escuchar o saber más sobre el asunto. Entonces, si se fija, la naturaleza pecaminosa es una fuente de deseos, deseos egoístas, deseos de orgullo. Por ejemplo, en un matrimonio están platicando y de repente uno de los dos se enoja y nace un deseo de orgullo, de venganza. Pues si me dijo esto, yo le contesto aquello. Entonces, ya esos son deseos malos. Deseos no solamente estamos hablando de lo sexual, para nada solamente. Estamos hablando de cualquier tipo de deseo, un deseo de venganza, un deseo de odio, un deseo de amargura, deseos que, deseos que nos lleven a hacer cosas malas, a desear lo malo, a desear, por ejemplo, la envidia. Estoy deseando tener lo que otros tienen. Entonces, la naturaleza pecaminosa produce, por ejemplo, si yo tengo un problema con otro, la Biblia es clara y el apóstol Santiago nos dice claramente que nace de nuestros malos deseos. Aún una pelea en matrimonio, con los hijos, con un hermano en la iglesia, cualquier persona, nacen de deseos perversos. Así que los deseos no están relacionados a lo sexual solamente. Es mucho más que eso. Así que, por ejemplo, el perdonar a una persona. Yo, por ejemplo, tengo un problema y ese problema estoy con luchando, lo perdono, no lo perdono, no, es que me hizo y tengo el deseo de perdonar, pero al mismo tiempo tengo el deseo, no, no quiero perdonar, siempre me hace lo mismo, típico en el matrimonio, ¿no? Lo repite, ¿para qué perdonarlo si ya sé que va a hacer lo mismo? Y entonces nace un deseo malo de no perdonar y contamina la mente con un montón de argumentos. Entonces aquí tenemos que tener cuidado con el corazón, con el corazón primeramente. Ahora bien, los deseos malos pueden ocurrir en su trabajo de querer tomar algo que no es de usted, robar, tomar. Es muy común, por ejemplo, entre los albañiles, esto lo he visto mucho, que si sobró un saco de cemento, ellos dicen, ya el patrón no lo ocupa, yo me lo llevo, pero no le dicen al patrón que se lo van a llevar. ¿Se fija? Deseos malos de tomar lo que no es de él. En la escuela, hacer trampa, son deseos malos. Ahora bien, veamos lo que dice la Biblia en Gálatas 5:17 en la NTV. Esta versión es muy importante porque es muy clara. Mire lo que dice. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal. Ahí está, desea hacer, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el espíritu, es decir, la naturaleza divina. No habla del Espíritu Santo, de la naturaleza divina. Y el espíritu, la naturaleza divina, nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos naturalezas, estas dos fuerzas, luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo todas sus buenas intenciones. Aquí la palabra espíritu no es otra cosa que la naturaleza divina que Dios nos dio. Ahora bien, nosotros podemos tener buenas intenciones de hacer algo y terminamos haciendo mal. ¿Le ha pasado? Le doy un ejemplo. Estaba platicando con una persona, tuve una diferencia, ella pensando de una forma, yo pensando de otra forma, y esta persona estaba tratando de decirme algo, pero el orgullo, ese deseo perverso, no me permitía escuchar el corazón de la persona. Y mire, y claramente escuché en mi interior, una voz en mi interior escuché que es como si yo mismo me haya dicho, no estoy escuchando el corazón de esta persona. En otras palabras, el orgullo no me estaba permitiendo escuchar ese deseo de querer tener la razón, la soberbia, de pensar que yo
soy mejor que esta persona, que yo sé más que esta persona. Esos deseos perversos de orgullo, de soberbia, no me permitían poder humillarme lo suficiente como para decir, estoy mal. Creo que ella tiene razón. Pero tenemos un contrapeso a esta naturaleza pecaminosa y es la naturaleza divina. La naturaleza divina es ese contrapeso que Dios nos dio para poder vencer y poner a la nueva naturaleza debajo de nuestros pies, por así decirlo. Ahora bien, quiero decir claramente esto, la naturaleza divina no puede ser eliminada. Esa va a estar con nosotros hasta que el día que partamos con el Señor. Esa siempre va a estar ahí, pero sí puede estar dominada, porque si no la dominamos, Gálatas 5:17 y Romanos 8 claramente nos dice una, que no podemos agradar a Dios y otra, que terminaremos haciendo toda clase de pecados. Mire lo que dice 2 de Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas, por las promesas de Dios, llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. La palabra concupiscencia son de los malos deseos, en este caso, obviamente, de la naturaleza divina que hay en nosotros. Ahora, la naturaleza divina tiene la inclinación a hacer lo correcto. ¿Se fija? Totalmente contrario a la naturaleza pecaminosa. Repito, la naturaleza pecaminosa está inclinada a hacer el mal, pero la naturaleza divina está inclinada a hacer lo correcto, porque es divina, viene por parte de Dios. Sus deseos son puros, son justos, son puros, son santos. Entonces, esta naturaleza es el contrapeso que Dios nos dio. Ahora, pero ¿para qué la naturaleza divina? El mismo texto nos dice, para poder huir de la corrupción que hay en el mundo a causa de los malos deseos de la naturaleza pecaminosa que hay en nosotros. Así que tenemos una naturaleza divina buena, la naturaleza divina y la naturaleza pecaminosa. Y estas dos están luchando. Una produce buenos deseos y otra produce malos deseos. He aquí el contrapeso perfecto. ¿Para qué? Para hacer esto, tenerla dominada. La naturaleza pecaminosa abajo, la naturaleza divina aquí arriba, produciendo solamente deseos y todos los deseos malos siendo opacados y dominando esto. Cuando hacemos esto es cuando podemos santificar el corazón, limpiar el corazón. Es cuando podemos agradar a Dios, es cuando vamos a poder vivir sin pecar. Lo voy a repetir. Podemos vivir sin pecar. ¿Hasta cuándo? ¿En qué momento lo podemos lograr? Repito, cuando la naturaleza divina toma su lugar y se pone por encima de la naturaleza pecaminosa. Entonces, todo deseo bueno surge y el corazón comienza a ser limpiado y comenzamos a vivir vidas victoriosas, vidas en victoria, porque vamos a actuar con rectitud, con perfección, el corazón, todo el ser completo. Ya no solamente hay un ser llamado yo, Rafael, que fue creado por Dios, ya no solamente hay un ser, una nueva creación perfecta, sino que ahora mi trabajo es hacer que mi corazón sea como yo soy, limpio, perfecto y recto. Y que eso, sin duda, va a agradar a Dios, porque como un hijo agrada a un padre, así es necesario que nosotros agrademos a Dios. Por eso Dios dijo, sed santos como yo soy santo. No se refiere a la persona nueva, se refiere al corazón, al ser completo. Y así podremos ser completamente santos, hablando del cuerpo y hablando del corazón. Ahora bien, Dios nos proveyó de todo para que seamos completamente perfectos en nuestro ser, en nuestro cuerpo, alma y espíritu. Así que ahora que Dios nos ha provisto de todo, debemos vivir en victoria porque la naturaleza pecaminosa puede ser puesta debajo de nuestros pies y poder vivir, repito, en victoria. Entonces, tenemos en conclusión dentro de nosotros una lucha por hacer lo bueno o lo malo. Ahí está el deseo bueno de la naturaleza divina y el deseo malo. Ahí están luchando los dos. Pero a nosotros nos toca decir, yo la voy a poner aquí. Ahora bien, en el ejemplo que le acabo de mencionar con esta persona, ¿qué hice?
terminé humillándome a mí mismo. Y me esforcé en ese momento grandemente por escuchar y entender lo que había en el corazón de esta persona. Y quiero decirle que lo logré. Logré poder escuchar, logré poder reconocer y decir estoy mal, y entonces pude escuchar y todo se arregló. Ahora, claramente yo me dije a mí mismo, no estás escuchando, estás mal, y eso surgió de la naturaleza divina que me ayudó. El Espíritu Santo que me trajo ese pensamiento, ¿no estás escuchando? Entonces aquí tenemos la ayuda del Espíritu Santo, la naturaleza divina, y logré poder tener una buena amistad con esta persona nuevamente por causa de la naturaleza divina. Ahora, yo como persona permití, me humillé, me esforcé grandemente para que pudiera lograrlo. Así que hay una lucha en nuestro interior, hay una lucha, pero si tú aprendes a caminar y obedecer los deseos de tu nueva naturaleza, vas a tener victoria. Muy bien, hasta aquí vamos a terminar nuestro discipulado. Y yo les pido a los pastores, a los líderes que tomen un momento para orar respecto a esto y que Dios traiga en sus corazones ese arrepentimiento para decir, Dios, yo quiero obedecer los deseos. Gracias porque me has dado las herramientas. No estoy desfallecido, no estoy solo, puedo dejar de pecar y puedo vivir una vida agradable para ti. Así es que les animo a que lo hagan en este momento y para el siguiente discipulado continuamos con el siguiente gran amigo que es el Espíritu Santo y el enemigo que es Satanás y sus espíritus malignos. Y bueno, que el Señor me los bendiga mucho y nos vemos.